Ok, ahorita estábamos hablando las 2 semanas pasadas acerca de la espiritualidad de Dios. Voy a anotar eso, nada más para que lo tengan. Pero básicamente es que Dios es espíritu. Estábamos utilizando como pasaje clave Juan 4:24. Si alguien lo puede buscar. Bueno, más bien, búsquenlo, por favor. Juan 4:24 es donde se está hablando, en este caso, Jesucristo con la samaritana. Y le está diciendo, Dios es espíritu y los que la adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Sí? Dentro de esta frase, Dios es espíritu, están contenidas una gran cantidad de realidades que apenas hemos podido nosotros ver la superficie. Pero bueno, las semanas pasadas vimos dos características que implica esto de Dios es espíritu. Primeramente, que Dios no tiene cuerpo. Dios no es como nosotros, que está confinado, en este caso, físicamente. Dios no tiene ojos con los cuales Él tenga que observar solamente hacia un lugar, ¿sí? Sino que Dios está de forma constante en todo tiempo, en todo lugar. Todavía no hemos visto eso bien, pero básicamente, como no tiene cuerpo, Él no depende de algo físico, ¿no? Se encuentra arriba de aquello que es físico. Y es más, todas las cosas físicas vienen de Dios. Eso lo observamos en la primera ocasión. Lo segundo que observamos la semana pasada es que Dios, además de que no tiene cuerpo, Dios es invisible. Dios no se observa con los ojos, ¿sí? Dios no puede ser visto con los ojos humanos, por tanto tampoco puede ser representado para los ojos humanos, sino que más bien la forma en la que nosotros conocemos a Dios es espiritualmente, a través de cosas que sí observamos, a través de cosas que conocemos en la mente, ¿sí? Pero todo eso unido al Espíritu de Dios que tenemos nosotros adentro, nos permite conocerlo a Él, nos permite tener una relación, en este caso, con Dios, ¿sí? Entonces nosotros vemos que esta espiritualidad de Dios implica esas dos cosas. Y el día de hoy tengo otras dos más que implica, ¿sí? Y quiero que terminemos básicamente este tema, porque sé que me estoy tomando mi tiempo, sé que estoy haciéndolo un poquito lento, pero quiero que pasemos también a otros atributos, ¿no? Ahorita lo que vamos a observar el día de hoy es el tercer atributo y el cuarto, primeramente, que Dios es inteligente y personal. Esos los voy a unir, como tal son dos, pero los voy a unir. Inteligente y personal. Eso se ve en que Dios es espiritual. Y el cuarto atributo, que es que Dios es vitalidad. ¿Ok? Todo eso se observa en que Dios es espíritu. ¿Ok? Vamos a observarlo. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con que Dios es inteligente y personal, primeramente. Ok, cuando nosotros observamos esta palabra que está en Juan 4:24, voy a leer otra vez el versículo. Se está diciendo, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Sí? Noten que detrás de esa palabra, en el griego, está una palabrita que se escribe así en español, neuma, neuma, ¿sí? Y noten que aparece en dos ocasiones. Está diciendo, Dios es neuma y los que la adoran deben adorarle igualmente en neuma, ¿sí? Está diciendo con esa palabra, básicamente, primeramente, que Dios, que Dios es vida, pensamiento, emoción. ¿Por qué les digo eso? Porque esta palabrita, cuando ya la ocupamos para hablar acerca de nuestro espíritu y cómo tenemos que adorar nosotros en espíritu y en verdad, está diciendo básicamente que nosotros tenemos que adorar con nuestra vida, con nuestro pensamiento, con nuestra emoción, ¿sí? Está hablándonos de lo más profundo de nuestro ser, que está enfocado en este caso en adorar a Dios. Por eso dice, debemos de adorar en espíritu. Pero si ya lo colocamos, esas mismas implicaciones para Dios, nosotros diríamos también, Dios entonces también está siendo vida, pensamiento
y emoción. El espíritu, mi espíritu, es la parte donde está mi vida, mi pensamiento, mi emoción. Y si Dios es espíritu, Dios entonces es vida, pensamiento y emoción. ¿Ok? Está diciendo, Dios, en otras palabras, es una persona inteligente, afectiva, ¿sí? Que quiere que nosotros la adoremos inteligentemente, afectivamente y personalmente. ¿Ok? Esa es la conclusión que sale de ahí. Dios es una persona viva, inteligente, afectiva y quiere que le adoremos personalmente, vivamente, inteligentemente y afectivamente. Ok, lo acabo de anotar ahí para que lo tengan. Pero si notan, si esta es una implicación de que coloque la misma palabra en esta misma frase, haciendo dos cosas distintas. A Dios y a la forma en la que nosotros tenemos que adorar. Podemos nosotros ir formando en este caso el significado y observar que Dios es un Dios personal, que es afectivo, que es inteligente. Y eso es lo que quiero que saquemos en este primer punto. Que nosotros sepamos que así como la Escritura utiliza la palabra espíritu para hacer referencia a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente, ¿sí? Así también nosotros podemos pensar en Dios y observar que Dios también tiene una vida, una personalidad, una inteligencia y que eso es importante para nuestro trato con Dios. Porque eso entonces implica, amigos, que Dios es alguien consciente, alguien que en verdad es una persona que se le tiene que tomar como tal. Y no como cualquier persona, sino como la persona más valiosa que existe en todo el mundo. La persona más inteligente, viva, ¿sí? Afectiva que existe en todo la existencia, ¿sí? Porque está arriba de todas las cosas creadas. Él es, es perfectamente inteligente, vivo, afectivo y personal, ¿sí? Ya sé que esto puede parecer como un poquito lejano quizás para nosotros, pero quiero que veamos nosotros a Dios en verdad como una persona. Cuando nosotros tendemos a observar lo que es espiritual, y más específicamente a Dios como espíritu, tendemos a colocarlo más como una fuerza que como una persona. Y deberíamos observar que esta palabra espíritu nos envía a ser exactamente lo contrario, ¿sí? Mientras que se tiende a tomar el término espíritu para hablar acerca de una mera fuerza, más bien debería de ser para nosotros algo que debería darnos la realidad personal de Dios. Y es lo que realiza. Entonces, si nosotros definimos qué es lo que tiene Dios, deberíamos decir, Dios tiene entonces emociones, tiene voluntad, tiene conocimiento y tiene también un autoconocimiento. Ya sé, estoy colocando varias palabras aquí, pero noten, lo voy a anotar nada más para que lo vean. Todo esto surge del hecho de que Dios sea una persona viva, inteligente, afectiva, ¿sí? Que Dios tiene conocimiento de lo que lo rodea, en este caso de todo lo creado. ¿Sí? Dios tiene una voluntad, que es una voluntad que está arriba de todas las demás voluntades. Dios tiene emociones también, y Dios tiene un autoconocimiento, ya que siendo Dios mismo, Dios se conoce a sí mismo. ¿Sí? Todo esto son realidades que deberían enviarnos a nosotros a observar a Dios como aquello que es más preciado, como una persona, ¿sí? Que todo lo demás. Por eso que tenemos que amar nosotros a Dios más de lo que amamos nosotros a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que adorar, amar a Dios por sobre todas las demás personas, porque Él es una persona. Y deberíamos de buscar tener una relación viva con Dios que vaya más allá que todos los demás. ¿Ok?
Entonces, básicamente, eso se observa en ese significado. Quiero ahora observarlo en la palabra, en la Biblia, porque que ustedes observen que Dios en verdad es una persona, ¿sí? Y luego que apliquemos eso para nuestra vida. Ok, para observar primeramente que Dios sí es una persona, que en este caso tiene una voluntad, emociones, conocimiento y autoconocimiento, quiero que observemos primeramente los pronombres con los cuales habla Él acerca de sí mismo, con los cuales nosotros tenemos que hablar acerca de Él también. ¿Sí? La Biblia nos habla de que nosotros le decimos a Dios, tú eres Él. O sea, sí, hablamos con el pronombre de tercera persona, que es Él, pronombre Él. Entonces yo le digo a Dios, tú eres Él. Él es mi Dios. ¿Sí? Luego, también nos observamos en la palabra que nosotros hablamos también hacia Él con el pronombre tú. Entonces yo le hablo a Él, le pido algo, yo le hablo y lo adoro y le decimos, tú has hecho esto, tú eres el Dios por sobre todo Dios. ¿Sí? Y también se observa en la Biblia que Él mismo, Dios, utiliza un pronombre para sí mismo. Entonces, cuando Él habla en primera persona, Él habla de sí mismo diciendo yo. Su nombre, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, es yo soy. ¿Sí? Cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él se nombró a sí mismo yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. ¿Sí? Estaba utilizando estos pronombres. Estaba haciendo referencia entonces a sí mismo como una persona. También él utiliza algo bastante singular. Si nosotros vamos a Isaías, capítulo 41, versículo 4, observamos una frase bien singular que utiliza Dios. Noten, en Isaías 41, versículo 4, si lo leemos, dice, ¿quién lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio? Está hablando Dios a sí mismo. Bueno, no, está hablando más bien hacia afuera, pero está hablando Dios, ¿sí? Y está diciendo, ¿quién lo ha hecho? Y pregunta, y él mismo responde, yo, el Señor, soy el primero, y con los postreros soy. ¿Cuál es la frase? Está diciendo este yo para hacer referencia a sí mismo y está diciendo literalmente, yo soy Él, ¿sí? Yo soy Él, el que hizo esto, respondiendo a la pregunta, y diciendo también de sí mismo, yo soy Él primero, ¿sí? Yo soy Él. Está diciendo Dios de sí mismo. Si ustedes checan Isaías 43, versículo 10, aparece otra vez. Isaías 43, versículo 10, dice, ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Literalmente, que yo soy Él. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. ¿Sí? Está afirmando, yo soy y yo soy Él. ¿Sí? No hay nadie más. Y si leemos un par de versículos después, el versículo 13 también tiene esta realidad con el yo soy. Otra vez, versículo 13, aún desde la eternidad, yo soy. Y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y quién lo revocará. ¿Sí? Él, en estos tres versículos que acabamos de leer, está utilizando esta frase del yo soy, asumiendo que no hay nadie igual a él, ¿sí? Asumiendo que nadie alcanza el ser como lo es él. Él es por sobre todos los demás, ¿sí? Como observamos nosotros cuando vimos el nombre de yo soy. Lo que nos dice eso, el hecho de que él se alce por sobre todos los demás, diciendo yo soy, nos dice primeramente que él es, deme unos segundos, él es por sobre todos. O sea, él es el más personal, ¿sí?
Él actúa de forma personal diciendo yo soy sobre todos los demás. La razón, hermanos, por la cual tú y yo podemos decir nosotros que somos una persona es porque somos hechos a la imagen de aquel quien es persona por sobre todos los demás. ¿Sí? Es una realidad extremadamente grande. No, yo soy persona de una forma pequeña en comparación como Dios es persona. ¿Ok? Eso nos debería de llamar a nosotros a saber que en verdad la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios siente, ¿sí? Lo que Dios sabe, tiene muchísimo más valor de lo que yo siento, sé, ¿sí? Pienso, ¿sí? Y debería de enviarme a mí a relacionarme con Él de una forma extremadamente grande y personal, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo entonces de cómo es que se aplicaría esto. Pero antes de que lo aplique, quiero que vean que nosotros no somos los primeros en relacionarnos con Dios, sino que Dios es tan personal que primeramente se relaciona, en este caso, con sí mismo. Entonces hay algo que nosotros conocemos como la doctrina de la Trinidad, ¿sí? La Trinidad, básicamente, es que está, eh, Dios tiene en sí mismo tres personas. Estas tres personas son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estas tres personas son todos en esencia Dios, ¿sí? Y al mismo tiempo son diferentes personas. Entonces es un misterio bien grandote porque al mismo tiempo que están extremadamente unidos, también tienen la capacidad de relacionarse entre sí, que es lo que observamos en las Escrituras, ¿sí? Tienen la misma voluntad, tienen las mismas capacidades, realizan el mismo propósito y al mismo tiempo se relacionan Dios Padre con Dios Hijo y Dios Hijo con Dios Espíritu Santo y Dios Espíritu Santo con Dios Padre, ¿sí? Y entonces así funciona básicamente la primera relación que existió, que ha existido más bien, antes de todas las creaciones. O sea, antes de la creación ya existía esta relación. Otro misterio extremadamente grande, ¿sí? La relación de Dios Padre y Dios Hijo nunca tuvo comienzo, sino que siempre han estado relacionándose, ¿sí? Les voy a mostrar esto. En Juan capítulo 17 vamos a observar dos versículos que muestran esta realidad. Ambas son acerca de la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Juan 17, versículo 5, dice primeramente, versículo 5, ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Okay. Quiero que noten primeramente algo en ese versículo. Noten que Cristo, Jesús, que es Dios, estaba orándole a Dios, ¿sí? Eso no es algo inventado. Realmente Jesucristo oraba y le oraba a Dios. Nosotros tenemos que orar también a Dios, ¿sí? La oración es el principal medio con el cual nosotros nos relacionamos con Dios. Él se relaciona con nosotros primeramente a través de la Escritura y nosotros nos relacionamos con Él a través de la oración. Entonces tiene que haber estos dos componentes siempre en nuestra vida. Yo leo las Escrituras y conozco qué es lo que Dios dice a mí y yo oro y en este caso me comunico de vuelta con Dios y luego vuelvo a leer las Escrituras y luego vuelvo a orar, ¿sí? Y mantengo una relación viva con Dios en la cual yo estoy escuchándolo a Él y Él me está escuchando a mí, ¿sí? Ok, esa era la primera cosa que quería que notaran. Cristo oraba a su Padre, así como nosotros también tenemos que orar a nuestro Padre. Segunda cosa que quiero que noten en este versículo. Noten que Él dice que tenía una gloria con Dios antes de que el mundo existiera. O sea, Cristo en verdad sí es eterno. Cristo existió antes que todas las cosas que existen existieran, ¿sí? Y dice que había una gloria. ¿Cuál es esa gloria, hermanos? Esa gloria se ve más claramente en el siguiente versículo,
pero es esta relación de eternidad que tenemos que tener también, bueno, que vamos a tener nosotros con Dios cuando estemos en su gloria, ¿sí? Dice el versículo 24, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, ¿sí? Experimentar de esa gloria es tener una relación profunda con Dios, que está en este caso se va a dar cuando lo podamos ver cara a cara en la eternidad, ¿sí? La gloria, dice el versículo 24, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Antes de que todo existiera, cuando tú y yo nos encontrábamos en la eternidad, dice Jesucristo, en ese momento, Padre, tú me amabas y me has amado en todo lo creado y me amarás por toda la eternidad futura, ¿sí? Entonces, esta relación de la Trinidad, como es una relación personal y se llaman ellos Él, ¿sí? Tienen una unión que es una unión de amor, ¿sí? Tiene una relación. La cita bíblica que acabo de leer es Juan 4, versículo 24. Entonces tenemos nosotros ahí que Dios es un Dios personal que se relaciona primeramente entre sí en la Trinidad y luego que se tiene que relacionar con cada uno de nosotros. Y yo lo tengo que buscar entonces a Dios, primeramente en oración, con el propósito de algún día tener una relación más cercana con Él en la eternidad, ¿sí? Entonces, hermanos, no dejemos que nuestra relación con Dios nunca muera, sino más bien avivémosla nosotros cada vez que nos encontramos con Él, recordando que Él es una persona, recordando que Él siente. ¿Cómo se aplica eso de que Él siente? Tengo que recordar que las cosas que yo realizo en mi vida, Él no es indiferente a ninguna de ellas, sino que Él en verdad reacciona de una forma a cómo yo actúo. Si yo actúo mal, Él se entristece. Si yo actúo bien, Él se alegra, ¿sí? Tengo que recordar que Él es personal para poder estar teniendo también este motivo para seguir obrando yo y perseverando en lo que es bueno. También me recuerda esto, que como Él tiene el amor para nosotros, que está sustentado sobre el amor de su Hijo, Él nunca deja de amarnos y podemos recurrir a Él como un Padre con el cual podemos depender de forma constante. Entonces, si yo recuerdo sus afecciones, su amor, puedo recordar yo que puedo sostenerme en dependencia a Él, que puedo pedir perdón y que Él me recibirá con brazos abiertos, ¿sí? Si yo recuerdo que Él tiene una voluntad, voy entonces a acercarme en oración y no solamente hablar yo y decir todo lo que yo quiero, sino estar buscando qué es lo que tú quieres, Dios. Porque lo que yo quiero no se compara en lo absoluto con lo que tú quieres, ¿sí? Esa es la forma en la que obraba Jesucristo. Y por eso, en el jardín de Getsemaní, Él dijo, yo quiero esto, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga lo que tú quieres, ¿sí? Y así tenemos que actuar nosotros. Si recordamos que es personal, entonces nos vamos a acercar en oración, vamos a buscar nosotros a realizar acciones que, que muestren amor hacia Dios, ¿sí? Vamos a sostenernos en dependencia de su amor hacia nosotros y vamos a estar nosotros de forma constante buscando su voluntad por sobre la nuestra. ¿Ok? Si quieren, vamos a observar nada más un par de versículos que nos ayudan con esto, con estas aplicaciones. Primeramente, vamos a notar nosotros que Dios quiere que nos acerquemos en oración, ¿sí? Que Dios asume que nosotros nos vamos a acercar en oración. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 9. En Mateo capítulo 6, versículo 9, se nos dice, ojo, noten, está implícito, y quiero que lo noten nada más
levemente. Dice, ustedes pues oren de esta manera. Eso es Cristo hablando. Y Cristo está dando un mandato. Cristo está diciendo, ustedes tienen que orar. Y tienen que hacerlo de la siguiente forma. Por eso les digo, está implícito, ¿sí? En este caso, está diciendo Cristo que nosotros tenemos que acercarnos en oración. Y lo que se observa en el resto de los versículos, se observa que en verdad tenemos que acercarnos nosotros de forma constante a Dios, ¿sí? Porque esa oración que está ejemplificando Cristo es una oración de todos los días, ¿sí? Noten entonces, primeramente en este versículo, que Cristo ordena, comanda la oración y la comanda para todos los días. ¿Cómo sabemos que es todos los días? Porque, por ejemplo, cuando hace referencia al pan, en el versículo 11, dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. O sea, es el pan de cada día, lo voy a pedir el día de hoy. El pan de cada día de mañana, lo voy a pedir mañana, ¿sí? Y así voy a continuar yo todos los días. Es una primera cosa que nos muestra esto. Una segunda cosa dentro de este versículo que nos muestra que Dios quiere que oremos son las palabras con las cuales nos dice que nos acerquemos. Nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo me tengo que acercar a Dios, pero me tengo que acercar con una relación padre-hijo. Cuando yo me acerco a Dios, entonces me acerco como a un padre. Con las relaciones terrenales observamos algo muy similar. Tú con tu padre, si es un padre amoroso, te comportas como aquel con quien te puedes acercar en todo momento, ¿sí? Hay momentos en los cuales a jefes, a amigos, incluso no te puedes acercar porque están ocupados, porque tienen algo, ¿sí? Pero con un padre te puedes acercar en todo momento. En este caso, Dios es la perfección de esta imagen y Dios, con Él nos podemos acercar en todo momento, ¿sí? Quiere que nos acerquemos en todo momento. Entonces nos comanda, oren a mí y órenme como a Padre, dice Dios, ¿sí? Se nos dice también en Hebreos 4:14, si quieren ese no lo busquen, pero en Hebreos 4:14 se nos dice que como ya estamos en Cristo, versículo 16, Hebreos 4:16, perdón, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Sí. Está diciendo, acérquense con confianza al trono de Dios, porque ahorita tienen las puertas abiertas por completo. Entonces acérquense, y en este caso acérquense en oración al trono de la gracia. ¿Sí? Es una primera cosa. Segunda cosa, podemos depender grandemente de Dios porque Él es nuestro Padre. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 32, se nos dice que Dios básicamente está listo para darnos toda buena cosa. ¿Sí? Chequen. Romanos 8, versículo 32. ¿Sí? Dice el versículo, el que no negó ni a su propio hijo, ese es Dios, ¿sí? Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con él, junto con Cristo, todas las cosas? Está diciendo, Dios ya realizó la acción más grande y amorosa que podría realizar. Entregó a su hijo. Es la acción más costosa que alguna vez alguien ha realizado. Primeramente porque los hijos son muy valiosos. Tú no entregas a tu hijo, tú más bien lo guardas, ¿sí? Pero Dios entregó a su hijo. Y no solamente cualquier hijo, sino el hijo amado, que era Cristo, ¿sí? Es Cristo, ¿sí? Y lo entregó por todos nosotros. Esa afirmación, Dios entregó a su propio hijo, debería hacernos pensar que Dios también quiere entregarnos toda cosa buena, ¿sí? Y recibirla, entonces nosotros, con brazos abiertos. Deme 2 segundos, pasó algo aquí, no estoy seguro qué es, pero salió una ventanita, sí le salió, no sé qué sea, pero úsenla bien. Ok, ya se quitó. Este, ¿Cómo no nos dará junto con él todas las cosas? ¿Cuáles son todas estas cosas?
Todas estas cosas que menciona el versículo 32 son todas las cosas que nosotros necesitamos, todas las cosas que nos van a sustentar en momentos de dificultades, ¿sí? Por eso, lo que rodea este versículo 32 es, versículo 31, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Cuando tenemos nosotros alguien que va en contra nuestra, podemos depender de Dios para tener todas las cosas, para resistir, ¿sí? Versículo 35, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez? Si pasáramos alguna de esas, podemos depender nosotros de Dios para que Él nos entregue todas las cosas para resistir, ¿sí? Para que nos entregue fuerza, para que nos mantenga a nosotros a través de toda la persecución que pueda existir, ¿sí? Entonces tenemos ahí, primeramente, Dios quiere que nos acerquemos a Él como un Padre amoroso, Mateo capítulo 6, versículo 9, ¿sí? Y Dios podemos depender en su amor de forma grande, ¿sí? Entonces hagámoslo, amigos. Acerquémonos a Dios como personal y acerquémonos como aquel que vale más que todas las cosas, ¿sí? Vamos a observar un último versículo y este es para observar que su voluntad, la voluntad de Dios, vale más que mi voluntad. Podremos examinar el de Getsemaní, no lo vamos a observar. Vamos a observar nosotros 1 Corintios, una disculpa, 2 Corintios, capítulo 12. Y aquí vamos a observar el ejemplo de Pablo. Pablo nos cuenta estos versículos que le estaba pasando un aguijón en la carne. Pablo tenía debilidades, esto podría ser una enfermedad o podría ser en realidad solamente su debilidad por el hecho de ser hombre, pero el caso era que estaba pasando una dificultad bastante grande consigo mismo, ¿sí? Y en este momento de dificultad, él se acercó a Dios en oración. Entonces, se nos dice que él oró a Dios 3 veces. 2 Corintios capítulo 12, versículo 8. Acerca de esto, acerca de este aguijón en su carne, dice, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Entonces Pablo oró y dijo, yo no quiero que esto esté, mi voluntad sería que se vaya, ¿sí? Pero en ese momento Pablo fue reconvenido por Dios y básicamente lo que le dijo Dios fue, hay un propósito, en este caso para tu sufrimiento, Pablo. La forma en la que se lo dijo Dios fue, versículo 9, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿sí? Le dijo, bástate en mí, tú resiste en mi gracia, ¿sí? Observarás cómo es que mi poder se va perfeccionando cuando tú tienes esta debilidad en ti, ¿sí? Y entonces Pablo respondió de buena gana, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso, versículo 10, me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿sí? Esto nos dice grandemente que cuando no se cumple, hermanos, cualquier cosa que nosotros pedimos a Dios, aún así está cumpliéndose una voluntad de Dios. Y esa vale mucho más que lo que yo quisiera, ¿sí? Los sufrimientos tienen un propósito de parte de Dios. Uno de esos es perfeccionarnos. Entonces tenemos que recibir su voluntad como lo que es, como una buena voluntad para cada uno de nosotros y aceptarla como más sabia que lo que yo pueda pensar. Eso es bien difícil, si les soy bien honesto. Pero la Biblia nos manda eso y nos da una buena palabra. Por eso también en Romanos 8:28 se dice, todas las cosas obran para bien, ¿sí? Para nosotros, en este caso. Entonces, hermanos, tenemos que Dios es personal. Nos acercamos a Él en oración
pedimos grandemente porque se haga su voluntad y no nuestra voluntad. ¿Va? Esa es la primera cosa del día de hoy. Primeramente, que Dios es inteligente y personal. ¿Sí? Y segunda cosa del día de hoy, y para terminar, esta parte de espiritual, Dios es espíritu, también nos dice que Dios es vitalidad. Vitalidad. ¿Sí? Regresamos al significado de la palabra neuma, y en hebreo esa palabra es ruaj, que se escribe muy raro, ya lo escribí en el chat para que lo vean. Se dice ruaj, pero la forma de transliterar esa palabra es así como viene aquí abajito. Entonces en el hebreo y en el griego, esto hace referencia, como les comentaba hace rato, a la parte como más interna de mí, donde se encuentran mis intenciones, mis afecciones, mi conocimiento. ¿Sí? Por lo mismo, estas dos palabras también hacen referencia a donde se encuentra mi misma vida. Entonces, si ustedes observan el uso de estas palabras, principalmente de ruaj, se observa, por ejemplo, que si una persona dejara de tener ruaj, dejaría de tener vida. ¿Sí? Que cuando Dios nos creó, Él dio su ruaj y nos trajo a la vida. ¿Sí? Esto se observa, por ejemplo, vamos a observar un versículo en Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago se encuentra después de Hebreos y antes de Primera de Pedro. Dice así Santiago 2:26. Dice, porque así como el cuerpo, sin el espíritu, sin el neuma, en este caso, está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tienes un cuerpo, tienes el espíritu, le quitas el espíritu, deja de tener vida. ¿Sí? Está diciendo ese versículo. O se nos dicen otros versículos, estos si quieren no los busquen, pero en Eclesiastés capítulo 3 también aparece este término. Eclesiastés 3, versículo 19 al versículo 21. Dice el versículo 19, porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Cuando muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo ruaj de vida. ¿Sí? Dice el versículo, todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales porque todo es vanidad. ¿Sí? Versículo 21. ¿Quién sabe si el ruaj del hombre asciende arriba y el ruaj del animal desciende hacia abajo a la tierra? Es una pregunta. Pero el versículo, noten, está asumiendo para que tenga vida algo en general, incluidos los animales y los hombres, se necesita que tengan este aliento, este ruaj, ¿sí? Este espíritu en ellos. ¿Sí? Entonces, cuando se nos habla de Dios y se nos dice, Dios es espíritu, una de las cosas que implica ahí es que Dios es la fuente de toda vida. Dios es aquel que provee de vida a todos los demás. ¿Sí? Dios, por eso se conoce como aquel a quien nosotros tenemos que ir si queremos vida. Eso se veía en Juan 4, esto si quieres ya no lo chequen, pero en Juan capítulo 4, si recuerdan la historia, está hablando Cristo con la samaritana y Cristo le está diciendo a la samaritana que él le quiere dar un agua a ella. ¿Sí? En el versículo 14 de Juan 4, le dice, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Yo voy a entregarles, en este caso, vida, a través de entregarles a ustedes una fuente de agua, dice en este caso Cristo. ¿Sí? Cristo está diciendo, yo doy vida y la doy en abundancia. Ese es otro versículo en Juan. Ese, si no me falla, Juan 10:10. Sí, Juan 10:10, ese es. Entonces, Cristo está viniendo para que tengan vida. Cristo, Dios, da vida. Primeramente, Él
entrega la vida física que tenemos el día de hoy y luego nos entrega con una vida espiritual. Pero en ambos casos, Cristo, Dios, el Espíritu Santo, son la fuente de la vida. ¿Ok? Entonces, Dios tiene vitalidad y Él provee de vida. Pero no solamente eso, eso nos dice, amigos, para poder proveer vida, uno tiene que tener vida en sí mismo. Y Dios, como es más inmenso, infinito que todos nosotros, Dios no solamente es que tenga vida, sino que Dios mismo es vida. ¿Sí? Dios está vivo, sustenta su vida, ninguna cosa puede acabar con su vida. ¿Sí? Es una mentira, hermanos, cuando los que son satanistas dicen que van a asesinar a Dios. ¿Sí? Dios tiene una vida que nunca se acaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice cuando dice Dios es espíritu, que Dios es una persona y que Dios es vida en sí mismo. ¿Sí? Les voy a mostrar unos versículos y terminamos con una aplicación. Primeramente, sepamos nosotros que Dios es vida en sí mismo. Y noten ustedes, les voy a pasar, cómo es que habla Cristo acerca de su vida. Juan capítulo 1, versículo 3 al versículo 4. ¿Sí? Juan capítulo 1, versículo 3 al versículo 4. Juan capítulo 14, ahorita los leemos, pero 3 al 4, 14, versículo 6. ¿Sí? Leo estos dos versículos. Dice Juan 1, 3 al 4, de acerca de Cristo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es la fuente de todas las cosas creadas, incluidas todas las cosas que tienen vida. ¿Sí? Incluidos los animales marinos, incluidos los insectos, incluidos los animales que vuelan, ¿sí? Incluidos nosotros. Todo surgió de Cristo. ¿Por qué? Versículo 4. Porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? En Cristo estaba la vida. Juan 14, versículo 6. Se lo saben de memoria, por eso no les doy tiempo ahorita, pero dice que Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Está diciendo Cristo, yo soy la vida. De la misma forma, esto se dice acerca del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:3 y 3:6. Los voy a anotar mientras los buscan. Segunda de Corintios 3:3 y 3:6. Ahí está. Dice el 2 Corintios 3:3. Noten cómo se hace referencia al Espíritu Santo. ¿Ok? Dice el versículo. Siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Está un poquito difícil de explicar este versículo como tal, entonces nada más quiero que se concentren en la parte de el Espíritu del Dios vivo, dice, versículo 6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El Espíritu da vida. Es el Espíritu del Dios vivo, es el Espíritu que da vida. Es un Espíritu vivo y que entrega a sí mismo la vida. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros ahí que también el Espíritu tiene vida en sí mismo y que Él entrega la vida. ¿Sí? La que tenemos tú y yo fue dada por el Espíritu Santo. ¿Sí? O, estos ya no los busquen, pero Romanos capítulo 2, capítulo 8, perdónenme, capítulo 8, versículo 2 al versículo 4, también hace referencia al Espíritu.
Pero en este caso le llama el espíritu de vida. ¿Sí? Entonces está diciendo el espíritu tiene vida y da vida en sí mismo. ¿Sí? Entonces el espíritu es el espíritu de vida. Y esto, por supuesto, también se dice acerca de Dios Padre. ¿Sí? Se aborda también a Dios como el Dios vivo. Si ustedes se acuerdan del versículo que leímos apenas hace rato en 2 de Corintios, decía el Dios vivo. Y este es un título que se le entrega a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Se le entrega este título porque Él tiene vida en sí mismo también. ¿Sí? Por tiempo, ahorita ya no vamos a checarlo, pero si quieren les paso unos versículos acerca de Dios Padre. Se dice, híjole, si quiero leer este. Vamos a leerlo mejor. Sí. Jeremías 10:10 al versículo 12. Ok, dejo que lo busquen. Pero lo que se observa en este versículo, amigos, básicamente es que se contrasta dos cosas. Se contrastan ídolos que no tienen vida con un Dios que sí tiene vida. Ídolos que no pueden hacer absolutamente nada con Dios que puede hacerlo absolutamente todo. ¿Sí? En otro pasaje en los Salmos se nos dice que los ídolos no tienen aliento, no tienen ruaj, ¿sí? En sus bocas. Pero Dios dice de sí mismo y jura por su misma vida. ¿Sí? Dios es espíritu y tiene vida. Dice el versículo 10, el Señor es el Dios verdadero, es el Dios verdadero. ¿Sí? Él es el Dios vivo, el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes a su indignación. Versículo 11. Así les dirán, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perecerán de la tierra y debajo de los cielos. Van a ser exterminados, dice. ¿Sí? Versículo 12. Pero Dios, Él, es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Él es el Dios vivo, menciona el versículo 10, y Él creó absolutamente todas las cosas y las sustenta el día de hoy. ¿Okay? ¿Por qué importa eso para nosotros, hermanos? Importa porque nosotros no queremos depender de alguien muerto. ¿Sí? No queremos depender nosotros de ídolos que no pueden hacer absolutamente nada. Ni siquiera podemos depender nosotros de nosotros mismos y de gente que no sustenta su propia vida. Tenemos que depender únicamente del que es fuente verdadera de vida. ¿Sí? Cuando Cristo estaba entregando este mensaje a la samaritana, Dios es espíritu, el que beba de mí, del agua que yo le daré, tendrá fuentes de vida que dan para vida eterna. Lo que estaba haciendo Cristo es que estaba diciendo que él mismo, Dios, entrega una vida que nunca termina. ¿Sí? Y esto es una buena noticia para todos los seres humanos que no pueden hacer absolutamente nada de su muerte espiritual. Dios provee vida. La había mencionado hace rato. Dios vino, Cristo vino, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces, veamos que Dios se presenta delante de nosotros con esta oferta extremadamente grande y aceptémosla, hermanos. Dependamos de Él para que nuestra vida sea vivificada espiritualmente, acercándonos a Él en oración, acercándonos a Él en su palabra para que abandonemos nuestros pecados y todo el contacto que tenemos nosotros, en este caso con esta forma de muerte, acerquémonos a Él para que, dándonos un espíritu nuevo, y eso sucede en la conversión, por cierto, ¿sí? Y ahorita proveyéndonos de poder en ese mismo espíritu, nosotros vivamos para Dios, ¿sí? Y también, amigos, recordemos que si nosotros queremos una vida para las demás personas,
que tenemos que acercarlos a Dios. Si yo quiero una vida para esta persona que amo extremadamente, yo no voy a proveerle solamente de cosas físicas, sino voy a proveerle de Dios a través de su palabra. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos aquí nosotros que Dios es ambos personal y fuente de vida, y quiero que nos acerquemos a Él de esta misma forma. Y principalmente, si notaron, con un énfasis en la oración. Hermanos, la oración es extremadamente atesorada por todos los cristianos y quiero que tengamos ese amor nosotros grandemente, comenzando por mí. ¿Sí? Quiero tener ese amor por la oración, ¿sí? Porque en verdad todas las cosas que yo tengo en esta vida, que son malas, vienen de mí y solamente van a poder ser eliminadas si tengo contacto con este Dios vivo. Y quiero que ustedes sientan también eso. ¿Sí? Y en verdad vale la pena tener una relación cercana con Él. Entonces, esas son dos cosas. Dije dos cosas ahí. Lo voy a destacar ahorita. Todas las cosas que tenemos nosotros ahorita, que tienen una relación con la muerte, que vienen de nosotros, todas esas se van a ir a través de la oración. Una oración constante, independiente de su Espíritu Santo. ¿Sí? Les voy a dar una lista de cosas, nada más para que piensen en ellas, porque igual y ahorita no se les vienen a la mente, pero les doy una lista. El orgullo que nosotros tenemos, el vernos a nosotros tan altos, tan grandiosos, ese orgullo que no debería de existir, ese orgullo que está en todos nosotros, se combate con la oración. ¿Sí? La envidia, porque nos encantan las cosas, hermanos, y nos encantan todavía más cuando estas cosas, perdón, son de alguien más, nos encantan todavía más. ¿Sí? La envidia, la malicia, porque tenemos deseos nosotros de hacerle mal a otras personas. Tenemos deseos de criticarlos, tenemos deseos de hablar mal a sus espaldas, tenemos deseos de si alguien me hace algún mal, yo quiero regresárselo. La avaricia, tenemos nosotros un corazón que ama las posesiones y quiere aferrarse a ellas y quiere más cosas y nunca dice ya es suficiente. ¿Sí? Tenemos nosotros necedad. Nos gusta decir que yo soy sabio y que nadie más lo es. Y nos gusta entonces responder siempre a todo lo que nos dicen. ¿Sí? Tenemos nosotros, disculpa, tenemos nosotros deseos malignos. Ahí lo escribí mal. Ok, dice deseos malignos. Pero tenemos nosotros también deseos y pasiones que están junto con nosotros, que son por cosas que no deberíamos de tener. Y les voy a hacer bien claro, sin pelos en la lengua. Tenemos deseos sexuales que no deberíamos tener, ¿saben? Sobre todo, en este caso, aunque sea mi experiencia, hombres, tenemos deseos que no deberíamos de tener, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos una gran cantidad de cosas que tenemos que combatir nosotros con la oración. Hay que hacerlo así y combatirlas diariamente, dependiendo del Dios que provee vida. Es la primera cosa que les dije. La segunda cosa para terminar el día de hoy es que tenemos que recordar que las relaciones más valiosas son las que más vale la pena trabajar. Cuando tú vas y conoces a una persona que te encanta cómo es esa persona, comienzas tú a querer acercarte a esa persona, te tomas el tiempo, tú vas y pones el esfuerzo para acercarte con ella. ¿Por qué? Porque la ves como una persona valiosa. ¿Cuánto más debería ser así con Dios, que es la persona más valiosa que existe, que existirá, ¿sí? Por sobre todas las demás? Hermanos, tenemos que vivificar nuestra relación con Dios. Les he comentado, una primera forma de hacerlo es a través de la oración. Entonces, si pueden, hermanos, si sé que pueden, todos los días tenemos que acercarnos en una oración que en verdad busque vivificar esa relación, ¿sí?
que en verdad busque, primeramente, que nosotros le conozcamos a Dios. Yo tengo que orar para poder comprender cuál es su voluntad a través de la Escritura. Por eso siempre en los estudios comenzamos con una oración, para poder comprender la voluntad de Dios. Y lo dijo también Aldo cuando estaba orando, que escuchemos nosotros las palabras mismas de Dios y no que escuchen las mías, no que se escuchen mis pensamientos, ¿sí? Sino las palabras de Dios, ¿sí? Y segundo, también que nosotros sí respondamos a Dios, que nosotros abramos nuestro corazón, pero siempre en búsqueda de que se una a su voluntad. Hay una diferencia bien grandota, hermanos, entre que yo abra mi corazón a Dios para nada más mostrarle lo que yo quiero y que yo abra mi corazón a Dios para que le pida que Él una mi corazón a su voluntad, ¿sí? Y deberíamos de ser como los segundos, como personas que en verdad quieren que su voluntad reine por sobre todas las demás en mi corazón, ¿sí? Entonces, hermanos, no está mal que yo le diga qué es lo que quiero. Está mal si yo soy un necio que se mantiene en lo que quiere y no recibe la voluntad de Dios, ¿sí? Recordemos la imagen padre-hijo y vamos a orar. Imagen padre-hijo. El padre sabe lo que necesita el hijo, le da todo lo que necesita ese hijo, le provee de alimento, le provee de juguetes, le provee de todas las cosas, de seguridad, ¿sí? De amor. Pero en ocasiones el hijo empieza a ser necio y dice, yo quiero jugar con esto, que es peligroso. Quiero ponerme a jugar con el contacto de la electricidad, ¿sí? Lo que hace el padre es que va y con amor lo trata para que no entre en todas estas cosas. Si somos buenos hijos, ese buen hijo reacciona y dice, ok, está bien, ¿sí? Y si somos malos, hijos inmaduros, hijos pequeños, sobre todo cuando uno está más bebé, lloran. Hermanos, crezcamos como buenos hijos que saben que el Padre está viendo el bondad para nosotros, ¿sí? Vamos a terminar en oración. Meni, ¿nos ayudas a orar para terminar? Padre, te damos muchas gracias porque el día de hoy nos enseñas, nos enseñas todo lo que hemos visto hoy, Señor, que tú eres un Dios personal al cual podemos acercarnos, Señor. Tú eres nuestro Padre y tú nos pides y deseas que tengamos una relación contigo, Señor. Ya, ya queremos dejar pues esta flojera o ganas de no buscarte, Señor. Queremos dejarlas atrás. Queremos tener una relación verdadera contigo en dependencia, donde nos unamos y dependamos en oración cada día contigo, que no haya un día en el que no nos acerquemos a orar, que nos acerquemos a ti para conocerte, Señor, primeramente y buscando tu voluntad, Señor. Queremos que tu voluntad siempre se cumpla, que nada de lo que nuestros corazones eh, malignos pida, Señor, se cumpla conforme a lo que nosotros queremos, conforme a lo que tú deseas, porque sabemos que si nosotros te amamos, Señor, todas las cosas obran para ti, Señor, tú las haces obrar para bien, para hacer con nosotros, Señor, y te lo agradecemos. Tenemos una paz verdadera cuando ponemos las cosas y nuestras peticiones y nuestra vida en tu voluntad y queremos experimentarla, Señor. Que nada de lo que nosotros te pidamos eh, pues esté fuera de hacerlo conforme a tu voluntad, Señor. Siempre cumple lo que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Te amamos y te bendecimos y te damos muchas gracias por este privilegio tan grande y de poder hablar contigo, no solamente al finalizar un estudio o al empezarlo o al inicio del día, sino toda nuestra vida, Señor. Y te rogamos eso, que toda nuestra vida sea una oración hacia ti. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo. Muchas gracias, Meni.